¿Y si la felicidad que buscamos no estuviera en lo que tenemos, sino en cómo vivimos cada instante? El budismo nos muestra que la alegría auténtica no depende de acumular, sino de soltar. En este vídeo descubrirás cómo entrenar tu mente para calmar el ruido interior, abrir el corazón con compasión y aprender a vivir con serenidad incluso en medio del caos. Si alguna vez has sentido que la felicidad se te escapa de las manos, quédate, aquí encontrarás un camino sencillo, profundo y transformador hacia una vida plena. ¿Qué entendemos por felicidad y por qué la buscamos en el lugar equivocado? Desde pequeños crecemos con la idea de que la felicidad está ligada a alcanzar metas externas, conseguir un buen trabajo, tener dinero, encontrar pareja, viajar o poseer cosas que los demás valoren. El mensaje es claro: cuando logres todo eso, serás feliz. Sin embargo, la experiencia de la mayoría de las personas muestra lo contrario. Incluso después de alcanzar esos objetivos, la satisfacción dura poco y pronto surge un nuevo deseo que ocupa su lugar. Esta dinámica de buscar, conseguir y volver a sentir vacío se convierte en un ciclo interminable. El budismo pone el foco precisamente en esa insatisfacción. Explica que gran parte del sufrimiento surge porque buscamos la plenitud donde nunca va a estar, en lo externo, lo pasajero y lo que cambia. Cuando ponemos toda nuestra energía en conseguir algo que tarde o temprano desaparecerá, nos condenamos a una frustración inevitable. Lo curioso es que, aunque lo sabemos, repetimos la misma búsqueda una y otra vez, como si esta vez fuese a ser diferente. Aquí aparece una de las enseñanzas más reveladoras: la felicidad no depende de lo que poseemos ni de las circunstancias que nos rodean, sino de la manera en que entrenamos nuestra mente para relacionarse con ellas. Es decir, lo importante no es tanto lo que ocurre, sino cómo lo vivimos. Dos personas pueden pasar por la misma situación, un despido, una ruptura, una enfermedad, y reaccionar de formas totalmente distintas. Una puede hundirse y sentir que la vida se derrumba, mientras que otra lo interpreta como una oportunidad de transformación. La diferencia no está en el hecho, sino en la mirada. El error más común es creer que la felicidad está ahí fuera, esperando a ser conquistada. El budismo nos invita a girar la dirección. No es cuestión de acumular más, sino de aprender a soltar. Cuando dejamos de perseguir constantemente lo que falta, empezamos a descubrir la paz en lo que ya está presente. Este giro no significa resignarse ni dejar de disfrutar de la vida, sino liberarnos de la dependencia que nos ata a lo que es frágil y cambiante. Otro punto esencial es la confusión entre placer y felicidad. El placer es intenso, pero breve, genera entusiasmo, pero también dependencia. La felicidad profunda, en cambio, es silenciosa y estable, no necesita estímulos continuos para sostenerse. La sociedad moderna confunde constantemente estas dos experiencias, y eso explica por qué corremos sin descanso hacia lo que creemos que nos hará felices y acabamos más cansados y vacíos que antes. Empezar a cuestionar qué entendemos por felicidad es el primer paso hacia una vida plena. Es como si nos hubiéramos pasado años caminando en una dirección equivocada y de repente alguien nos mostrara un mapa que apunta hacia otro lado. El budismo no da una fórmula mágica ni promesas instantáneas, pero sí propone un camino claro: cultivar una mente lúcida, abierta y compasiva que nos permita descubrir la alegría no como un premio externo, sino como un estado interior que siempre estuvo disponible. La diferencia entre placer pasajero y alegría duradera. Uno de los mayores engaños en nuestra búsqueda de la felicidad es confundir placer con alegría verdadera. A simple vista parecen lo mismo: cuando compramos algo que deseábamos, cuando probamos un buen plato de comida, cuando recibimos un elogio o cuando pasamos un rato divertido, sentimos una chispa de satisfacción. Ese instante es agradable, nos estimula y nos da la impresión de estar felices. Pero si observamos con más atención, descubrimos que ese efecto se apaga muy rápido. El deseo regresa, aparece un nuevo anhelo, y la rueda vuelve a girar. El placer está ligado a los sentidos y a las circunstancias externas. Depende de que ocurra algo concreto y, por tanto, siempre es vulnerable. Basta con que cambie una situación para que desaparezca. Comer algo delicioso es placentero, pero si lo repites muchas veces seguidas, el gusto se apaga y llega incluso el hastío. Lo mismo ocurre con los logros: aprobar un examen, conseguir un ascenso o recibir reconocimiento provoca euforia, pero pronto la mente se acostumbra y empieza a pedir más. Es un alivio momentáneo, no una alegría que transforme nuestra vida. El budismo invita a mirar más profundo: ¿qué es lo que buscamos detrás de ese placer? En realidad,
Lo que deseamos no es la experiencia en sí, sino el descanso que creemos que nos dará. Queremos que el vacío interno se calme, aunque sea por unos minutos. Pero como ese vacío sigue intacto, enseguida aparece la necesidad de otra dosis. Es como beber agua salada, cuanto más bebemos, más sed sentimos. La alegría duradera, en cambio, no depende de estímulos pasajeros. Nace de un estado interior estable, que no se tambalea cuando las cosas cambian. No es una euforia intensa ni una emoción desbordante, sino una sensación tranquila de plenitud. Es la calma de sentirse en paz con uno mismo, con los demás y con la vida tal como es, incluso cuando no resulta perfecta. Esa alegría se cultiva poco a poco, como un jardín. Requiere entrenamiento mental, claridad en la forma de ver las cosas, y sobre todo, aprender a soltar el hábito de aferrarnos a lo que es impermanente. Cuando entendemos que todo cambia, desde las estaciones del año hasta nuestras emociones más intensas, empezamos a dejar de luchar contra esa realidad y descubrimos un alivio profundo. Esa aceptación nos libera del miedo constante a perder lo que tenemos y de la ansiedad por lo que falta. Una de las claves para diferenciar el placer de la alegría es la sensación que queda después. El placer suele ir acompañado de deseo de repetir, de una cierta inquietud. La alegría profunda, en cambio, deja serenidad y ligereza, incluso si no ocurre nada extraordinario. Puedes experimentarla en algo tan sencillo como sentarte en silencio, compartir un gesto de bondad o sentir gratitud por un instante de calma. Aprender a distinguir entre estas dos experiencias es crucial. El placer no es malo en sí mismo, disfrutar de la vida es natural y saludable. El problema surge cuando creemos que ahí está la felicidad, y nos volvemos esclavos de una búsqueda interminable. Cuando dejamos de confundirlas, abrimos espacio para cultivar una alegría que no depende de las condiciones externas, una felicidad estable que nos acompaña incluso en momentos difíciles. Cómo entrenar la mente para liberarse del ruido interior. Vivimos rodeados de ruido exterior, teléfonos que suenan, mensajes constantes, noticias que se acumulan, tráfico, conversaciones, pero hay un ruido aún más agotador, el que llevamos dentro. Esa voz interior que no se calla, que repasa errores del pasado, que anticipa miedos del futuro, que juzga y compara. La mente salta de un pensamiento a otro como un mono inquieto que nunca descansa. Y mientras ese ruido gobierne nuestra vida, es imposible experimentar una felicidad profunda. El budismo enseña que la mente es como un lago. Si el agua está agitada, no vemos el fondo ni podemos reflejar nada en su superficie. Pero si se calma, se vuelve clara y transparente. Lo mismo ocurre con nuestra mente, solo cuando se aquieta podemos ver con claridad lo que somos, lo que sentimos y lo que necesitamos de verdad. El entrenamiento para liberar la mente del ruido comienza con la atención. No se trata de forzar los pensamientos a desaparecer, sino de observarlos sin dejar que nos arrastren. Igual que vemos pasar las nubes en el cielo, podemos aprender a ver pasar nuestras ideas y emociones sin engancharnos a ellas. Este hábito cambia radicalmente la forma de relacionarnos con nuestra mente, dejamos de luchar contra lo que pensamos y empezamos a entenderlo. Un ejercicio simple es centrarse en la respiración. Observar cómo entra y sale el aire, sin modificarlo, simplemente sintiendo. Al hacerlo, el torbellino de pensamientos se suaviza. Al principio vuelve con fuerza, pero poco a poco la mente se acostumbra a descansar en el presente. Con el tiempo, este entrenamiento nos permite reconocer cuando estamos atrapados en la preocupación o la obsesión, y nos da la capacidad de volver a la hora. Liberarse del ruido interior no significa eliminarlo por completo. Siempre habrá pensamientos, emociones y recuerdos. Lo que cambia es nuestra relación con ellos. Antes éramos esclavos de esa voz que dirige sin control, ahora aprendemos a tomar distancia, a elegir en qué poner nuestra atención. Esa distancia abre un espacio de libertad inmenso. Lo más transformador de este proceso es que descubrimos que la paz no depende de que todo esté perfecto afuera, sino de cómo está nuestra mente por dentro. Podemos estar en medio del caos, aún así, mantener serenidad. Podemos atravesar un conflicto o un reto, y sin embargo, no perder el equilibrio. La felicidad deja de ser un premio que llega cuando las cosas encajan y pasa a ser una manera de habitar el presente. Con práctica, la mente empieza a volverse más clara, más ligera y más amable. Esa calma no solo se nota en nosotros, también en quienes nos rodean.
Una persona en paz transmite serenidad a su entorno y cambia la forma en que los demás responden. Así, entrenar la mente no es solo un beneficio personal, sino un regalo para todo lo que tocamos con nuestra vida. La importancia de la compasión para abrir el corazón a la plenitud. Cuando hablamos de felicidad solemos pensar en logros personales, bienestar propio, metas cumplidas, estabilidad. Sin embargo, el budismo enseña que la alegría más profunda no se alcanza mirando solo hacia uno mismo, sino abriendo el corazón a los demás. La compasión es la llave que transforma la felicidad en plenitud, porque nos conecta con algo más grande que nuestro pequeño mundo interior. La compasión no es lástima ni pena. Tampoco es sacrificio forzado. Es la capacidad de reconocer el sufrimiento en otros y desear sinceramente aliviarlo. Cuando cultivamos esta actitud, la mente cambia de dirección, deja de girar en torno a nuestras carencias y se abre a la interconexión con los demás. Y aquí ocurre algo sorprendente: al preocuparnos por el bienestar ajeno, descubrimos que nuestro propio sufrimiento disminuye. En la vida cotidiana, esto se ve en pequeños gestos. Escuchar con atención a alguien que necesita desahogarse, ayudar sin esperar nada a cambio, ofrecer palabras de aliento, o incluso mostrar paciencia en una situación difícil. Estos actos parecen sencillos, pero generan una satisfacción mucho más profunda que cualquier placer momentáneo. La alegría de ver sonreír a alguien gracias a nuestro apoyo permanece, y no depende de que nada externo dure para siempre. Además, la compasión rompe con uno de los grandes obstáculos a la felicidad, el egoísmo. Cuando nos centramos solo en nuestras necesidades, cualquier problema se magnifica y se convierte en un muro difícil de escalar. Pero cuando ampliamos la mirada y reconocemos que todos compartimos alegrías y dolores, la vida adquiere otra dimensión. El sufrimiento deja de ser un castigo personal y se convierte en parte de la experiencia humana, lo que nos hace sentir acompañados en lugar de aislados. La ciencia moderna también confirma este poder. Numerosos estudios muestran que practicar la compasión y la bondad aumenta los niveles de bienestar, reduce la ansiedad e incluso mejora la salud física. El budismo lo sabía desde hace siglos: un corazón compasivo es un corazón más libre, porque no está encerrado en la cárcel del yo. La verdadera plenitud aparece cuando comprendemos que nuestra felicidad está ligada a la de los demás. No somos islas separadas, nuestras acciones, palabras y actitudes influyen constantemente en quienes nos rodean. Vivir con compasión significa reconocer esa interconexión y elegir aportar paz en lugar de conflicto, apoyo en lugar de indiferencia. Cultivar la compasión no requiere gestos heroicos. Empieza con lo cercano: escuchar con paciencia, perdonar, sonreír, interesarse por el otro. Con el tiempo, ese hábito transforma la manera en que nos relacionamos con el mundo, y la plenitud deja de ser un ideal lejano para convertirse en una experiencia viva. Vivir con serenidad en medio de la incertidumbre. La vida es incierta. Nada está garantizado, ni la salud, ni el trabajo, ni las relaciones, ni siquiera el propio cuerpo que habitamos. Sabemos que todo cambia, pero preferimos no pensar demasiado en ello. Hacemos planes, construimos rutinas y nos aferramos a la ilusión de que todo permanecerá estable. Sin embargo, basta una noticia inesperada, una pérdida o un giro repentino para que esa ilusión se rompa y aparezca la angustia. El budismo no invita a negar esta realidad, sino a abrazarla con claridad. La incertidumbre no es un accidente de la vida, es su naturaleza. Todo está en constante transformación. Lo que hoy parece sólido, mañana puede desaparecer. Esta verdad, que a primera vista puede asustar, en realidad contiene una enorme liberación. Cuando aceptamos el cambio como parte de la existencia, dejamos de luchar contra lo inevitable y aprendemos a fluir con lo que llega. ¿Cómo se cultiva la serenidad en medio de esa inestabilidad? El primer paso es reconocer que nuestra ansiedad surge de querer controlar lo incontrolable. Queremos que las personas se comporten como deseamos, que las situaciones nos favorezcan siempre, que los planes salgan tal cual los imaginamos. Cuando la realidad se desvía de esas expectativas, aparece la frustración. La serenidad comienza cuando dejamos de exigir que todo se ajuste a nuestros deseos y empezamos a aceptar que la vida es un río en movimiento, no una fotografía fija. Aceptar no significa resignarse. Significa comprender que no podemos decidir qué sucede, pero sí podemos elegir cómo respondemos a lo que ocurre. Dos personas pueden vivir la misma situación adversa y tener experiencias totalmente distintas. Una puede hundirse en la queja y el resentimiento, mientras que otra puede encontrar fuerza,
sabiduría y hasta gratitud en la misma circunstancia. Esa diferencia no está en el hecho, sino en la actitud. El entrenamiento de la mente es esencial aquí. Cuando cultivamos atención plena, aprendemos a regresar al presente en lugar de perdernos en las historias que fabricamos sobre lo que puede pasar. La mente ansiosa siempre vive en el futuro, imaginando escenarios y tratando de anticipar cada detalle. La serenidad se construye cuando volvemos una y otra vez a la hora, reconociendo que en este instante concreto estamos vivos, respirando, y eso es suficiente. Otro recurso poderoso es la confianza en la capacidad humana de adaptación. Muchas veces creemos que no soportaremos determinadas pérdidas o dificultades, pero cuando llegan, descubrimos que somos más fuertes de lo que pensábamos. La serenidad no surge de que todo vaya bien, sino de confiar en que, ocurra lo que ocurra, encontraremos la forma de atravesarlo. Esa confianza reduce el miedo y nos da una sensación de estabilidad incluso en medio del cambio. El budismo también enseña que cultivar valores como la compasión, la gratitud y la ecuanimidad nos ayuda a mantener el equilibrio frente a la incertidumbre. Cuando desarrollamos compasión, dejamos de centrarnos únicamente en nuestros problemas y reconocemos que todos enfrentan retos. Eso nos conecta con algo más amplio que nuestras preocupaciones. La gratitud, por su parte, nos recuerda que incluso en tiempos difíciles siguen existiendo cosas valiosas que sostienen nuestra vida. Y la ecuanimidad nos permite aceptar tanto lo agradable como lo desagradable sin quedar atrapados en ninguno de los dos extremos. Vivir con serenidad en la incertidumbre no es un ideal inalcanzable, sino una práctica diaria. Significa aprender a soltar poco a poco la obsesión por controlar, cultivar una mirada más abierta y recordar que la vida no nos pertenece, sino que simplemente nos atraviesa. Esa actitud no elimina los problemas, pero nos da la fuerza para afrontarlos sin hundirnos en ellos. Cuando descubrimos este modo de vivir, la incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en un recordatorio de lo valiosa que es cada experiencia. Comprendemos que nada está garantizado, y precisamente por eso cada instante tiene un brillo único. La serenidad entonces no es indiferencia, sino la capacidad de estar presentes, atentos y agradecidos incluso cuando el camino se vuelve incierto. El arte de soltar, dejar ir lo que ya no nos sirve. Una de las mayores causas de sufrimiento en la vida es el apego. Nos aferramos a personas, a objetos, a recuerdos, a roles que desempeñamos, a ideas sobre cómo deberían ser las cosas. Ese aferramiento parece darnos seguridad, pero en realidad nos encadena. La paradoja es que cuanto más intentamos retener, más sufrimos cuando lo inevitable ocurre, las cosas cambian, las personas se transforman, las situaciones se disuelven. Soltar no significa rechazar ni despreciar lo que tenemos, sino aprender a relacionarnos con ello sin miedo a perderlo. Significa disfrutar plenamente de lo que la vida nos ofrece, pero sin la exigencia de que dure para siempre. Es reconocer que todo en la existencia es transitorio y que resistirse a esa verdad solo genera dolor. El arte de soltar comienza observando nuestras propias resistencias. Preguntarnos, ¿a qué me aferro con más fuerza? Puede ser a una relación que ya no nos aporta, a un trabajo que nos consume, a una imagen de nosotros mismos que se ha quedado anticuada, o incluso a emociones negativas como el rencor o la culpa. En todos esos casos, el apego actúa como un peso que arrastramos día tras día. Cuando no soltamos, bloqueamos el crecimiento. Nos cerramos a nuevas oportunidades porque seguimos mirando hacia atrás. Es como intentar caminar cargando con una mochila llena de piedras, cada paso cuesta, la energía se agota y el horizonte se nubla. En cambio, cuando aprendemos a dejar ir, sentimos ligereza, como si el aire entrara de nuevo en los pulmones y la vida se abriera ante nosotros. El budismo propone un enfoque práctico, observar cómo todo cambia de manera natural. Miremos la naturaleza, ninguna estación dura para siempre, los árboles sueltan sus hojas, los ríos siguen su curso, el mar nunca es el mismo. Nosotros formamos parte de esa misma ley de cambio. Comprenderlo no solo de forma intelectual, sino vivida, nos ayuda a reconciliarnos con la idea de soltar. También es importante entender que soltar no es perder, sino liberar. Cuando dejamos ir el resentimiento, ganamos paz interior. Cuando dejamos ir la necesidad de controlar, ganamos confianza. Cuando dejamos ir lo que ya nos sirve, hacemos espacio para lo que sí puede nutrirnos. En ese proceso descubrimos que el vacío no es una amenaza, sino un espacio fértil en el que pueden brotar nuevas experiencias. Un aspecto poderoso de este arte es aprender a soltar las expectativas.
Esperamos que las personas actúen como imaginamos, que los planes salgan perfectos, que la vida se ajuste a nuestro guión. Cuando esas expectativas no se cumplen, el sufrimiento aparece. Si en cambio aceptamos que la realidad tiene su propio curso, descubrimos la capacidad de fluir. Y en ese fluir hay una serenidad que nunca podremos encontrar en la rigidez del control. El desapego no implica frialdad. Se puede amar profundamente a alguien, a la vez, aceptar que esa persona es libre, que puede cambiar, que no nos pertenece. Se puede disfrutar de un momento hermoso sin aferrarse a que dure para siempre. Esa es la belleza del desapego, permite vivir con más intensidad, porque sabemos que cada instante es único. El arte de soltar es, en última instancia, un arte de confianza. Confianza en que la vida sigue su curso, en que cada cierre trae consigo una apertura, en que dejar ir no es perder, sino regresar a lo esencial. Cuando soltamos lo innecesario, descubrimos que siempre tuvimos lo necesario, la capacidad de estar presentes, de respirar, de amar y de vivir con plenitud. Descubrir la interconexión, somos parte de algo más grande. Una de las grandes ilusiones que nos acompaña es la sensación de estar separados del resto. Pensamos que somos individuos aislados, con vidas independientes y fronteras claras entre el yo y los otros. Esta forma de ver el mundo genera competencia, miedo y una constante necesidad de defender nuestra posición. Sin embargo, el budismo nos invita a mirar con más amplitud y a descubrir que todo está profundamente entrelazado. Nada existe por sí mismo. Nuestro cuerpo, por ejemplo, está formado por alimentos que vinieron de la tierra, del sol, del agua y del trabajo de muchas personas. Nuestra forma de pensar ha sido moldeada por la educación recibida, por las conversaciones con otros, por los libros, por las experiencias compartidas. Incluso nuestras emociones dependen en gran medida de las relaciones que tenemos. Somos, en esencia, un nudo en una red inmensa de interdependencia. Tomar conciencia de esta interconexión transforma radicalmente la manera en que entendemos la vida. En lugar de sentirnos aislados en medio de un mundo hostil, descubrimos que estamos sostenidos constantemente por una red invisible. Cada respiración que tomamos es posible gracias a los árboles que producen oxígeno. Cada alimento que consumimos es fruto del trabajo de innumerables personas y de la generosidad de la tierra. Incluso un gesto tan simple como beber un vaso de agua nos conecta con ríos, lluvias, nubes y todo un ciclo natural del que formamos parte. Esa comprensión tiene un poder liberador. Cuando reconocemos que no estamos separados, desaparece la idea de que nuestra felicidad puede construirse sin tener en cuenta a los demás. La plenitud no es individual, es compartida. No podemos ser verdaderamente felices si a nuestro alrededor hay sufrimiento, porque ese sufrimiento termina alcanzándonos de una u otra forma. De la misma manera, cada gesto de bondad que ofrecemos se multiplica en la red de la que todos formamos parte. Este sentido de interconexión también nos ayuda a suavizar el ego. Si pensamos que todo depende solo de nosotros, cargamos con una presión enorme, tenemos que ser exitosos, felices, autosuficientes. Pero cuando comprendemos que nuestra vida es fruto de incontables causas y condiciones, aparece la humildad, al mismo tiempo, la gratitud. Reconocemos que no estamos solos, que todo lo que somos y tenemos es el resultado de una colaboración inmensa que a menudo pasa desapercibida. Vivir con esta conciencia cambia nuestra relación con el mundo. Dejamos de ver a los demás como amenazas o competidores y empezamos a verlos como compañeros de viaje. También cambia nuestra relación con la naturaleza, ya no la tratamos como un recurso a explotar, sino como una parte viva de la que dependemos. Y cambia incluso la relación con nosotros mismos, entendemos que cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente es también cuidar de esa red de la que formamos parte. El budismo enseña que despertar a la interconexión es una de las llaves para experimentar una felicidad profunda. Cuando dejamos atrás la ilusión de separación, nos abrimos a una forma de amor más amplia, que no distingue entre yo y ellos, sino que reconoce la unidad en la diversidad. En ese reconocimiento, la vida adquiere un nuevo sentido, cada acto, por pequeño que sea, contribuye a sostener o a dañar la red común. Y elegir sostenerla nos llena de propósito y serenidad. Descubrir que somos parte de algo más grande no nos hace insignificantes, sino todo lo contrario. Nos recuerda que nuestra existencia tiene un valor inmenso porque está entrelazada con todas las demás. Esa certeza disuelve la soledad y nos conecta con una fuente inagotable de sentido y alegría. Construir una vida plena en lo cotidiano,
el camino hacia una alegría estable. Hasta ahora hemos explorado ideas profundas, comprender qué es la verdadera felicidad, distinguirla del placer pasajero, entrenar la mente, abrir el corazón con compasión, vivir en serenidad a pesar de la incertidumbre, aprender a soltar y descubrir nuestra interconexión con todo lo que existe. Pero hay una pregunta fundamental: ¿cómo llevar todo esto al día a día? Porque la plenitud no se alcanza en un retiro apartado ni en un momento excepcional, sino en la vida común, en las pequeñas cosas que repetimos una y otra vez. El error más común es pensar que la espiritualidad es algo separado de lo cotidiano. Creemos que necesitamos condiciones perfectas, silencio absoluto, un entorno ideal o largas horas de meditación. El budismo propone lo contrario: la vida diaria es el terreno perfecto para despertar. Cada conversación, cada comida, cada paso, puede convertirse en práctica. La clave está en la actitud con la que lo vivimos. Construir una vida plena en lo cotidiano comienza con la atención. Estar presentes en lugar de vivir con la mente en otra parte. Comer sintiendo el sabor y agradeciendo el alimento, caminar notando cada paso en lugar de apresurarnos sin conciencia, escuchar de verdad cuando alguien nos habla sin estar pensando en lo que vamos a responder. Estos pequeños actos de presencia son semillas que, con el tiempo, florecen en una alegría más estable. Otro aspecto esencial es cultivar hábitos que nutran, no que desgasten. Pasamos gran parte de nuestro día en rutinas automáticas: revisar el teléfono compulsivamente, preocuparnos por lo que no podemos controlar, criticar o compararnos con otros. Sustituir poco a poco esas dinámicas por prácticas más conscientes marca una diferencia enorme. Puede ser dedicar unos minutos a respirar en silencio, escribir lo que agradecemos, compartir palabras amables o detenernos a contemplar la naturaleza. Son gestos simples, pero tienen un efecto profundo. La plenitud también se construye a través de las relaciones. No se trata de tener muchas amistades, sino de cultivar vínculos genuinos, basados en la escucha y la confianza. Cada acto de cuidado y de respeto hacia los demás refuerza nuestra propia alegría. Al final, lo que recordamos con más fuerza no son los logros materiales, sino los momentos de conexión verdadera con las personas y con la vida. Un elemento que el budismo destaca es la constancia. La felicidad duradera no surge de un cambio espectacular de un día para otro, sino de un camino que recorremos poco a poco, con paciencia y perseverancia. Igual que una planta necesita agua regular para crecer, nuestra mente y nuestro corazón necesitan práctica constante para florecer en serenidad y compasión. La verdadera plenitud no es huir del dolor ni negar las dificultades, sino aprender a vivir con ellas de otra manera. Es encontrar calma en medio del ruido, gratitud en medio de la incertidumbre y amor en medio de las diferencias. No es una promesa de perfección, sino un arte de estar vivos de forma más consciente, ligera y profunda. Y aquí llegamos al final de este recorrido. Hemos visto que la felicidad no se encuentra fuera, sino dentro, que no nace de poseer, sino de soltar, que no se sostiene en la separación, sino en la interconexión. La vida plena no es un destino al que llegar, sino un camino que se construye paso a paso en lo que hacemos cada día. Si algo podemos llevarnos de estas reflexiones es esta certeza: la alegría estable no depende de tenerlo todo bajo control, sino de aprender a vivir abiertos, atentos y compasivos en medio de lo que la vida nos trae. Esa es la invitación del budismo, al mismo tiempo, la oportunidad de cada instante. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Que cada paso que des a partir de ahora sea un recordatorio de que la plenitud ya está dentro de ti, esperando a ser reconocida.